Hola, estaremos desarrollando lo que es la ley del seno. Dentro de lo que es la trigonometría analítica, bueno, la ley del seno, dado un triángulo, este símbolo se lee como triángulo, bueno, triángulo ABC, se sobreentiende, ¿verdad? Que este es un triángulo ABC, con ángulos interiores A, B y C. Bueno, estas letras mayúsculas son las que se van a representar o a denotar lo que son los ángulos interiores, es decir, interiores que están dentro de ese triángulo. Y los lados opuestos a cada ángulo se van a denotar con letras minúsculas A, B y C, respectivamente. Entonces, tenemos lo que es la fórmula general de la ley del seno, donde nos dice que el lado opuesto A entre el seno del ángulo A es igual al lado opuesto B entre el seno del ángulo B igual al lado opuesto C entre el seno del ángulo C. Esta es la fórmula general de la ley del seno, donde nos dice que este puede estar o se puede ser aplicado en cualquier triángulo donde la longitud de cada lado es directamente proporcional al seno del ángulo a dicho lado. ¿Cuándo se va a aplicar lo que es la ley del seno? Bueno, tiene que tener dos características principales. Aplicar la ley del seno implica que se deben conocer dos ángulos, al menos dos ángulos y un lado cualquiera. Estas son las dos características principales para poder aplicar lo que es la ley del seno. Se deben conocer dos ángulos y un lado cualquiera. Tenemos un triángulo de forma general donde denotamos con letras mayúsculas o nombrar cada uno de los ángulos, como el ángulo A, ángulo B, ángulo C. Pero en este caso, ¿cuál va a ser el lado opuesto de cada ángulo? Bueno, tenemos el ángulo A, ¿cuál va a ser su lado opuesto? A, pero se va a denotar con letra minúscula. Ahora tenemos el ángulo B, pero ¿cuál sería el lado opuesto del ángulo B? B. Entonces, también de igual manera se puede observar con el ángulo C, ¿cuál sería el lado opuesto al ángulo C? C. Pero estos lados se denotan con la letra minúscula para poderlos diferenciar. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo donde están estas características presentes y se puede aplicar lo que es la ley del seno. Tenemos un ejemplo, nos dice que dado el triángulo ABC con B igual a raíz de 6, esta B, como está denotado con letra minúscula, significa que este es un lado opuesto de un ángulo. Por ende, se conocen dos ángulos. Observemos que se conoce el ángulo A, este símbolo se lee como ángulo A es igual a 45 grados y el ángulo B es igual a 60 grados. Nos piden determinar la longitud A. Por ende, como está denotado con letra minúscula, esto significa que es un lado el que vamos a encontrar, un lado opuesto. ¿De qué lado? Bueno, de BC. Pero esta línea, ¿qué significa esta línea sobre las letras BC? Bueno, esto se puede leer como el segmento BC. Por ende, vamos a ilustrar de igual manera estos datos en un triángulo cualquiera. Observemos que aquí tenemos la ilustración. Tengo el ángulo A. ¿Cuánto nos decía que mide el ángulo A? 45 grados, miren. Pero está dentro, recuerden que son interiores, están dentro del triángulo. Ahora, el ángulo B, pero ¿cuánto me dice que vale el ángulo B? 60 grados, pero está interno. Ahora, ¿qué otro dato nos daban? El lado opuesto ¿de quién? Del ángulo B. ¿Cuál es el lado opuesto del ángulo B? Aquí tenemos el ángulo. ¿Cuál sería el lado opuesto? Por ende, ¿cuánto vale B? Raíz de 6. Ahora,
¿cuál sería el lado opuesto al ángulo A? Aquí está, pero el lado A, el lado opuesto al ángulo A no se conoce, por eso es el valor que vamos a encontrar, la longitud del lado A con respecto al segmento BC. Miren, segmento BC, este es un segmento B a C. ¿Cuál es la longitud que hay de B a C? Entonces es el lado opuesto. Ahora vamos a escribir la fórmula de la ley del seno aquí en nuestro ejemplo para que podamos observar qué es lo que se va a aplicar. Tengo A entre el seno del ángulo A es igual a B entre el seno del ángulo B. Esto es igual a C entre el seno del ángulo C. Bueno, esta es la fórmula de la ley del seno, pero solo vamos a utilizar dos de ellas. En este caso vamos a formar lo que es una proporción. Vamos a utilizar en este caso este pedacito. ¿Por qué razón? Estas dos razones. En este caso el lado opuesto C con respecto al ángulo C no se conoce, por ende solo vamos a utilizar el lado A entre el seno del ángulo A, que va a ser igual al lado opuesto B entre el seno del ángulo B. Tomamos esa pequeña proporción donde nos dice que A entre el seno de A es igual a B entre el seno de B. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? A sustituir los valores que conocemos. Sustituir. ¿Qué valores? Bueno, los que conocemos. Nos dice que B es igual a la raíz de 6. El ángulo A es igual a 45 grados. Y el ángulo B es igual a 60 grados. Entonces esos son los valores que vamos a sustituir en esta proporción. ¿Conocemos cuánto vale el lado A? No, recuerden que se va a quedar como incógnita porque es el lado que vamos a encontrar. ¿Conocemos el seno del ángulo A? Sí. ¿Cuánto valía el ángulo A? En nuestra ilustración 45 y de igual manera en nuestros datos numéricos. Por ende, tenemos aquí que el seno del ángulo A es de 45 grados. Ahora reemplazamos, conocemos el lado B, sí. Recuerden que es lo que vamos a sustituir. Raíz de 6 sobre el seno del ángulo B. ¿Cuánto mide el ángulo B? 60 grados. Ahora vamos a utilizar lo que es la multiplicación en cruz, como que fuera una regla de 3 simple directa. Al multiplicar A por el seno de A, bueno, aquí me queda indicado solo seno de 60 grados, por ende esto es igual a multiplicar seno de 45 por raíz de 6, igual manera queda indicado raíz de 6 por el seno de 45 grados. Ahora vamos a despejar la incógnita. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? El lado A. ¿Qué está haciendo el seno de 60 grados a la par de A? Multiplicando va a pasar a dividir. Bueno, en este caso nos va a quedar de esta manera. Raíz de 6 por el seno de 45 grados dividido ¿entre quién? Entre el seno de 60 grados. De igual manera, observen que esto se puede representar como A es igual a la raíz de 6 entre el seno de 60 grados
multiplicado por el seno de 45 grados. Multiplicado. Bueno, ahora en nuestra calculadora científica podemos calcular estos datos, el seno de 60 grados. Bueno, esto va a ser igual a la raíz de 6 entre el seno de 60 grados. Bueno, en su calculadora científica pueden presionar sin 60, luego Shift y el símbolo de grado, y entre paréntesis, esta operación. En este caso, cuando ustedes presionen en su calculadora científica sin 60 Shift grado, les va a dar como equivalencia el seno de 60 grados raíz de 3 sobre 2. Entonces ustedes lo sustituyen aquí, raíz de 3 sobre 2, y luego multiplicado por el seno de 45, lo mismo, pueden realizar esta operación en su calculadora científica, presionan sin 45, Shift, símbolo de grado, y le dan igual, y por ende esto les va a dar como resultado raíz de 2 sobre 2. Entonces, una vez que ustedes vayan a efectuar dicha operación, van a realizar la operación que continúa. Observemos que tenemos división y multiplicación, pero en la jerarquía de las operaciones nos dice que primero vamos a efectuar la división. De igual manera, como son números irracionales los que tenemos, ¿verdad?, en raíces, por ende se puede trabajar también en la calculadora. Bueno, ustedes insertan toda esta operación en su calculadora científica, raíz de 6 entre raíz de 3 sobre 2, y eso les va a dar como resultado, aquí se los voy a escribir, miren, continuando. Entonces, al insertar toda esta división en su calculadora científica, les va a dar como resultado 2 raíz de 2. Entonces lo escriben 2 raíz de 2, y luego va a estar multiplicado por raíz de 2 sobre 2. Multiplicado por raíz de 2 sobre 2. Aquí es como que haya un 1, pero en este caso lo vamos a omitir. Por ende, podemos simplificar numerador y denominador común, y observemos que solo nos queda raíz de 2 por raíz de 2. Bueno, ¿cómo se multiplican las fracciones? Aquí está en juego lo que son la multiplicación de fracciones, numerador, numerador, denominador, denominador. Pero ¿cuándo se pueden multiplicar los radicales? Bueno, para multiplicar radicales basta con que tengan el mismo índice. ¿Cuál es el índice de esta raíz? 2. Tienen el mismo índice. ¿Por qué yo digo que es 2? Porque es raíz cuadrada. Por ende, la multiplicación de radicales reglamentariamente solo deben de tener el mismo índice para que los radicandos puedan multiplicarse. Al tener el mismo índice se expresa el mismo, es decir, raíz cuadrada, y multiplicamos los radicandos. 2 por 2, eso es 4. Y aquí dividido entre 1 me va a dar siempre raíz de 4. Ahora la raíz de 4, en este caso se puede hacer de dos maneras. Raíz de 4 a simple vista se dice que es 2, ¿verdad? Pero también, sin hacer uso de la calculadora, se puede hacer de esta manera. Descomponemos en factores primos, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1, 2 al cuadrado. Entonces, es lo mismo a decir la equivalencia de raíz de 2 al cuadrado. El índice es 2 y el exponente es 2, entonces se simplifican y solo me queda 2. Esta es otra manera de hacerlo, y observamos que ¿cuánto vale A? A es igual a 2.
A es igual a 2. Entonces, lo sustituimos, si ustedes quieren, aquí, miren, en su signo de interrogación, donde A es igual a 2. Entonces, aquí, valga la redundancia, tienen que aplicar lo que es la ley del seno a algunas operaciones básicas, lo que son la jerarquía de las operaciones, la multiplicación de fracciones, ya sean estos números racionales o irracionales, y lo que son la extracción de raíces. En este caso, les vuelvo a repetir, al inicio les decía que la ley del seno se utiliza solo cuando se conocen dos ángulos y un lado cualquiera. Estos ángulos pueden estar comprendidos en la ilustración de forma variada. No siempre va a estar así, ¿verdad? A, B, C. En algunos casos va a ser un poco distinto. Y ya como les digo yo, los ángulos, por los ángulos se van a guiar para poder identificar cuál es el lado opuesto de ese ángulo. Ya les decía, utilizar lo que son las propiedades básicas o las operaciones básicas para poder aplicar correctamente lo que es la ley del seno.